Se vende humo, el podcast de actualidad, tendencias y negocio alrededor de las ventas que te acerca a este mundo como nunca antes lo habías conocido. La movilidad eléctrica es uno de los temas más candentes en la actualidad en lo que refiere al sector del transporte. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Se vende humo, donde vamos a hablar de baterías, puntos de carga, autonomía o incluso de la carrera de Tesla contra marcas chinas. Todo esto acompañados de un invitado top, Ferran Menescal, quien es experto en soluciones de carga para vehículos eléctricos. Hola Ferran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, Ferran, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, con muchísimas ganas del tema que nos traes hoy, que es movilidad eléctrica. Ujú. Y antes de arrancar, Ferran, solamente te doy una premisa que tenemos en este podcast, Sí, que es intentar generar charlas genuinas de forma orgánica, intentando no hacer honor al nombre del podcast, Se vende humo. perfecto. Así que, ¿aceptas el reto? Sí, sí, lo intentaré, lo mayor que pueda. Genial. Pues vamos a por ello. Muy bien, Ferran, pues te introduzco esta primera sección que le llamamos Rompiendo el hielo. Hacemos una batería de preguntas cortas, iniciales, un poquito para que la audiencia te conozca antes de explorar, ¿no?, cómo se está desarrollando el mercado de la movilidad eléctrica en España y también entender cómo está revolucionando nuestros hábitos de transporte. ¿Te parece? Súper bien, adelante pues. Oye, pues empezamos con una pregunta súper directa. ¿Ferran es de coche eléctrico o de coche tradicional? Hombre, yo creo que ya hace años ya de coche eléctrico, ¿eh? O sea, ya es como que no hay vuelta atrás y sí, sí, la verdad es que estoy plenamente convencido de ello. ¿Y cuál es el motivo principal? Pues mira, la verdad es que más allá de la sostenibilidad y la eficiencia y tal y cual y todo, sobre todo es la comodidad, ¿no? El confort de marcha que tienes y lo agradable que se convierte en conducir un coche eléctrico, ¿no? Versus un térmico, sin ruidos, sin vibraciones, sin especulaciones de mercado, ¿no? A nivel de subida-bajada de precios de carburante. Y bueno, yo creo que la experiencia hoy en día ya con las autonomías que tienen los coches y la gran red de carga que tenemos, pues es fácil autoconvencerse de ello. ¿Y cuándo fue más o menos tu primer contacto con un coche eléctrico y qué impresión te dejó? Pues mira, yo creo que fue alrededor del 2012. Estuvimos, hacía un máster en aquel entonces, que era de movilidad eléctrica y otras tecnologías. Y imaginaros que en movilidad eléctrica solo había tres coches. Estaba el Renault Zoe, el Nissan Leaf y el BMW i3, ¿no? Y fue con el Nissan Leaf en la fábrica de Nissan, que hoy todos conocemos que, bueno, pues se ha reindustrializado, ¿no? Y entran los chinos y le darán un limpiado de cara, ¿no? Y eran coches eléctricos allí. Y fue allí donde probé un Nissan Leaf por primera vez en mi vida, aún lo recuerdo, color granate. Y fue una pasada, ¿no? O sea, era el circuito oval, un circuito de test drive que tenían ellos, los ingenieros allí, y lo pude probar y quedé encantado, ¿no? Con lo cual, pues hará ya casi 12 años de esa primera experiencia en coche eléctrico. Las primeras personas entonces que adoptaron, ¿no? Sí, Este correcto, tipo correcto. No me de sumé movilidad. entonces a la movilidad eléctrica todavía, ¿no? Porque ya te digo, por la poca falta, ¿no? de portfolio de coches y de disponibilidad que había, pero ya vi claro que esto era el futuro y que todo iría hacia ahí, ¿no? O sea que y ya no hay vuelta atrás. Porque tú, Ferran, eres ingeniero de formación. ¿Hubo algún motivo que te atrajo hacia este sector? ¿Llegaste un poco de casualidad? ¿Tienes pasión por los coches? Pues ¿Cuál mira, fue el motivo que te trajo sí, a este sector? hice ingeniería, lo típico, 18 años, eliges un poquito lo que habías visto en casa, mi padre era ingeniero, y yo me sumé a la ingeniería y me saqué ingeniería. La verdad es que, bueno, empecé con una ingeniería industrial, pero luego la focalicé más en la parte de química, ¿no? Y química, bueno, porque se me daba bien y me gustaba, pero siempre con una vocación muy de automoción, ¿no? Y de hecho, de las primeras prácticas que hice como becario, estando en la Uniform en SEAT, donde tengo muy buen recuerdo, ¿Sí? en el centro técnico de SEAT, en Martorell. Y lamentablemente en aquel momento la crisis de la automoción pues hizo que no me pudiera quedar en SEAT después de ser becario y empecé a saltar a compañías energéticas, compañías más de productos industriales y demás, hasta poder empezar en el tema de movilidad eléctrica en Circontrol, hace ya pues unos 8 años atrás, y allí es donde tuve el primer pasito con la movilidad eléctrica, ¿no? Pero siempre los coches los he tenido en el foco y siempre me ha gustado mucho. Una línea muy de automoción, ¿no? Y metiendo, pues, Exacto, al final las innovaciones que han ido viniendo. Qué exacto. bueno. Y hablando de no vender humo, ¿cuál es Sí. el mito más común al que te enfrentas tú a la hora de vender soluciones, ¿no?, para vehículos eléctricos? Bueno, al final hay mucha
vamos a decirlo así, mucha leyenda urbana, ¿no? De que no hay cargadores, que las baterías no duran, que se degradan mucho más rápido de lo esperado y entonces el coche, cada 5 años cambias la batería, es como comprar un coche de cero, ¿no? O sea, hay como mucha falsa mitología, ¿no? Acerca del coche eléctrico, pero hay un dato que yo siempre digo y que es revelador, y es que la persona que prueba un coche eléctrico, solo hay un 2% de gente que vuelve al térmico, con lo cual, digamos que el que da el pasito al eléctrico no se arrepiente, ¿no? Con lo cual yo creo que este es el dato que yo siempre digo y siempre recalco, ¿no? Que al final la gente que tiene un eléctrico vuelve a tener otro eléctrico y por algo será, ¿no? Con lo cual yo creo que esto es la mejor manera de verlo, ¿no? Y bueno, y al final, eso que decimos, la desconfianza, la desinformación, también los medios, ¿no? Pues a veces no ayudan en impulsar la movilidad eléctrica tal como se merecería. Pero bueno, lo que está clarísimo es que cada uno tiene que hacer un poquito su estudio, ver si realmente el coche eléctrico ya es una realidad para él o es cómodo para él, ella, y hacer el cambio, ¿no? Y una vez lo haces, pues ya te quedas. Muy sorprendente lo que comentas. Sí que es cierto que a lo mejor la adopción, especialmente en España, ¿no? Luego hablaremos de otros mercados, está siendo un poquito más lenta, pero comentas que cuando pasas al eléctrico te quedas con el eléctrico, así que yo creo que es algo que dice mucho, ¿no? En sí del producto. Sí, totalmente. Mucha gente inicialmente hace como una transición pasando por el híbrido o híbrido enchufable, ¿no? Que es como un paso, ¿no? Orgánico, ¿no? Es decir, llevo un coche térmico, Ujú. me sumo al térmico más eléctrico y cuando yo veo que esto funciona, que es una realidad, pues ya paso eléctrico puro, ¿no? Pero igualmente también diría, para todos los valientes, que ya den el paso directamente del térmico al eléctrico puro, que hoy en día ya es fácil y encima, pues a raíz de subvenciones, ¿no? Que tienes la compra de vehículos y demás, también se hace atractivo, ¿no? Con lo cual el TCO, el Total Cost Operation, a día de hoy de un coche eléctrico ya sale muy bien comparativamente con un térmico equivalente. Genial. Y si hablamos un poquito de ventas, tú que eres responsable comercial, ¿no? En Kempower, vendiendo Mm, soluciones para puntos de carga. Siempre pregunto, al empezar las sí, entrevistas, si el entrevistado, si el invitado es equipo ventas o equipo no ventas. Asumo que eres equipo ventas. sí, sí, totalmente. ¿Qué es lo que menos disfrutas de ser equipo ventas? Bueno, yo creo que como todos los vendedores, el CRM, ¿no? O sea, todo lo que sea reportar ventas, seguimientos, follow-ups, tal y cual, ¿no? De todo esto o sea, el Salesforce, ¿no? Que es la herramienta que utilizo hoy en día, pues la verdad es que se me atraganta un poco, pero porque es el anti-ventas, ¿no? O sea, digamos que al final lo que le gusta al comercial es estar en la calle, convencer, explicar producto, cerrar la venta y demás, pero la parte más tediosa siempre es, ¿no? Picar las ofertas y subir documentación y demás, pero es una parte que hay que hacerla y hay que hacerla lo mejor posible y lo más rigurosamente, porque luego pues ahí te vendrá pues que el equipo llegue como lo ha configurado el cliente, en tiempo, en forma, ¿no? Y que se facture bien, o sea, es importante, ¿no? Pero creo que la parte comercial, esta es la administrativa es la más delicada. Toda la parte de reporte yo creo que está menos en el ADN, ¿no? Del Exacto, comercial, pero es exacto, lo que te exacto. permite que el método y el proceso llegue bien en tiempo y forma. Eso es. Así que en mi caso es el mismo, ¿eh? El Sí, sí, CRM estamos todos igual, creo. es una herramienta mortal, pero sí que es muy necesaria. Y si hablamos de las cosas buenas de ser equipo ventas, ¿qué aspecto de tu día a día te apasiona más trabajando en ventas? Bueno, yo creo que más que nada el solucionar problemas a clientes, ¿no? O sea, ves que cada llamada que recibes, aparte de nuestro sector movilidad eléctrica, pues cada uno tiene un requerimiento muy distinto, ¿no? Con lo cual, lo que intentas hacer siempre es intentar que en un pequeño Teams o en una reunión presencial te cuenten sus necesidades, intentar compilarlas lo más rápido posible en tu cabeza y decir, esta es tu solución, ¿no? Entonces, aquí lo que se premia, ¿no? En una parte de ventas es que realmente pues siempre vayamos con la verdad por delante y que si un cliente te solicita algo que es imposible o que es inviable, le digas que no. O sea, no hay que intentar vender humo, ¿no? Como dices en Ujú. tu canal, pero realmente esto no suele ser genérico, ¿no? O sea, hay mucha gente que por vender y por demás, bueno, pues son capaces de vender una solución que no es tan capaz como la nuestra, económicamente sea mejor, que entonces se te lleven un proyecto, por ejemplo, ¿no? Y que pierdas esa venta sabiendo que ese producto que se ha quedado el cliente no le va a cubrir lo que él solicitaba, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que ser muy, muy claro y sobre todo ofertar lo que la gente te pide, ¿no? Entonces, Muy buen es punto el que importante. comentas. Al final es a veces que un no genera más confianza que a lo mejor querer Totalmente. colocar algo que está totalmente fuera y que a lo mejor te va a convertir esa oportunidad, pero te va a dejar, ¿no? De futuras conversiones Correcto, correcto. por haber encasquetado, ¿no? Esta solución Sí, un sí, poco sí. Eso es. con calzador. Y mira, al principio hablabas de sostenibilidad, de que te Mm, moviste a la movilidad eléctrica por varios motivos, has comentado sostenibilidad. sí. ¿Qué es lo primero que te viene en mente cuando te digo sostenibilidad? Bueno, al final cuando hablas de sostenibilidad yo creo que
muchas palabras podrían definirla, ¿no? Pero lo que buscas es el darle una segunda vida a las cosas, el reciclaje, ¿no? O sea, una cosa que, algo que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Pues que tenga un sentido y que realmente te sientas orgulloso de formar parte de este ecosistema, ¿no? O sea, al final, lo que hay que intentar siempre, por ejemplo, el coche eléctrico es sostenible desde el punto de vista que su batería luego, ¿no? Al final de la vida de uso para tu coche, pues esa batería se podrá utilizar para hacer un SAI de baterías de un hospital o se podrá reciclar todos los metales más preciosos que tenga, ¿no? Más preciados que tenga para hacer otras baterías. O sea, al final la sostenibilidad va de eso, ¿no? De no comprar para que algo se quede destruido y acabe en un container, sino que todo lo puedas ir metiendo, ¿no? En otros sitios y lo puedas remover. De hecho, es curioso, pero en los coches eléctricos la única parte, digamos, delicada del coche eléctrico es la batería, ¿no? Porque todo lo demás al final no deja ser un motor y un coche como lo de siempre, ¿no? Ujú. Y se está viendo que los coches que llevan fabricados desde el año 2010, o sea, que son coches con 14 años de vida, están aguantando mucho mejor de lo esperado, ¿no? O sea, es decir, Vale. la vida útil de un coche eléctrico se decía que era mucho más corta, ¿no? Por el tema de la batería, de cómo envejecería y demás y todo. Y al final se ha visto que todas estas segundas vidas de baterías que se pensaban, ¿no? Mucha gente que tendría muchas más baterías de segunda vida en stock, pues no están llegando. O sea, llegan más por siniestros o por, yo qué sé, por descatalogar una batería que no se monta en un coche, que no por coches eléctricos que se estén desballestando, ¿no? Es decir, los coches eléctricos que llegan a un desguace son menores de los esperados, con lo cual, digamos que se están siendo más sostenibles en el tiempo porque se han alargado sus vidas útiles, ¿no? Con lo cual yo creo que esto es interesante y bueno, y al final es bueno de saber también. Es un buen punto el de las baterías porque creo que, ¿no? Sus homólogos, que son movilidad eléctrica más en pequeña escala, que son los patinetes eléctricos en las grandes ciudades, Sí, están haciendo, yo creo, un flaco favor, ¿no? A la industria. Han habido sí, bastantes casos o varios casos de baterías, ¿no? Que no acaban de funcionar bien, incluso que sí. explotan en diferentes. Yo creo que Al al final, final, pese a ser el mismo producto, sí, son, al ¿no? Mundos final, diferentes. claro, siempre se habla de la batería, ¿no? Y al final cuando hay los incendios estos de los patinetes eléctricos y demás, es más el BMS, ¿no? El Battery Management System, el que puede provocar un error de carga o de sobrecarga o de mala carga y que produzca este incendio, ¿no? Con lo cual, digamos que la batería en sí es un ente tonto, son celdas y son Sí. baterías que no hacen nada, pero el cómo la cargues, cómo la descargues y cómo la gestiones, esto es lo peligroso, ¿no? Con lo cual siempre ponemos el tema batería y al final lo que es la electrónica de la batería es la parte que lo pone más en compromiso. Y en este caso, en los patinetes, que les han puesto mucho el dedo en el ojo, creo que más de lo necesario, aquí ha sido porque hay mucho trucaje de patinetes. La gente no lo sabe quizá, pero hay mucho que truca el patinete, que mueve los BMS para que la batería, si tuviera que dar 80, pues de 120, ¿no? Con lo cual se apretan Cuando mucho más, se ajusta más, cambian parámetros y ahí es donde entra la peligrosidad del aparato, ¿no? alteras el sistema y al Alteras el final. sistema y te la juegas. Entonces, cuando hay el incendio, cargando cuando no debería estar cargando como está cargando, ¿no? Y de ahí viene el tema. Y oye, si hablamos de ventas, igual que te Ujú. decía sostenibilidad, ¿qué es la primera palabra, primer sinónimo? ¿Cómo definirías las ventas? ¿Qué son para ti las ventas? Yo creo que la venta es vocación. Yo creo que por una parte hay una parte de vocación. O sea, la venta, yo creo que nadie puede estar en un departamento de ventas que no le gusta vender. Esto está clarísimo. Yo siempre pongo el ejemplo de mi mujer. Mi mujer es compradora, ¿no? Es el antídoto del de ventas, ¿no? O sea, a quien le Totalmente. gusta comprar no le gusta vender, ¿no? Y en casa a veces tenemos discusiones cenando y tal, porque mira que me ha dicho este proveedor, tal y cual, ¿no? Y entonces cada uno se pone en su papel y entiendes muy bien cómo el de ventas tiene una mentalidad muy de ventas y el de compras es compra, ¿no? Por ejemplo. Y, y ya te digo, tiene que gustarte, tienes que saber, o sea, lo que estás vendiendo lo tienes que conocer al dedillo, ¿no? A mí me hacía mucha gracia cuando ibas a comprar siempre un móvil, ¿no? Y cogías cualquier dependiente random de la tienda de móviles, siempre el móvil que preguntabas, siempre te decía, yo tengo este móvil, tengo este mismo móvil, ¿no? Y siempre decías, joder, he preguntado por un Samsung, pero si fuera un Oppo o un iPhone, también tendría este, También lo ¿no? tenía. Con lo cual, tampoco engañar en esto, porque creo que al final todos somos conscientes que tendrá el equipo que tenga, pero no hace falta hacer ver que lo tienes. Y sobre todo, lo que decíamos antes, ¿no? Honestidad, transparencia, o sea, hay que ser... o sea, hay que ser claro, ¿no? Y no se puede engañar a la gente porque luego se te puede revertir y es mucho peor. O sea, al final un cliente engañado es lo peor que puedes tener en el mundo, ¿no? Y hay que intentar, pues, que esto no pase. Totalmente, sí, un cliente enfadado es una venta perdida y unas Sí, futuras ventas que seguramente no te recomienden, correcto, así que correcto, correcto. eso al Y sobre final todo que es si has un acabado haciendo dominó. la venta engañándole, luego te comerás unos marrones bastante importantes, ¿no? De me dijiste que hacía, me dijiste que esto no sé qué, y luego si no lo cumples vas a quedar muy mal, ¿no? Con lo cual, mi recomendación es nunca, nunca engañar a nadie. 100%. Y oye, para cerrar esta sección, anécdotas, alguna experiencia top que hayas tenido al vender
o alguna reacción memorable que tengas de algún cliente al venderle tus productos, algo que quieras compartir. Bueno, realmente, a ver, experiencias yo creo y vivencias hay muchas, ¿no? Y siempre lo digo, lo importante es ir a la persona indicada, ¿no? Cuando haces la venta y saber qué perfil tienes delante, ¿no? O sea, muchas veces, y ya me ha pasado, contar una historia, una película, los cargadores y tal, y cuando acabas de hacer el speech muy técnico, te dicen, no, que yo soy de compra, ¿no? Entonces, no se ha enterado de nada, les he explicado durante media hora unos tecnicismos brutales y ese tío solo quería el precio, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo que es muy importante es saber quién tienes sentado delante, si es el CEO, si es un decision maker, si es el de compras, si es un tío técnico, ¿no? O sea, saber muy bien el perfil, saber explicarle exactamente lo que quiere saber él, ella, ¿no? El que tienes delante tuyo. Pero esto es básico. Y como anécdotas, pues mira, me acuerdo una vez que queríamos poner unos cargadores de coche eléctrico en un bazar chino Vale. y en un parking de un bazar, que era muy chulo, muy bien ubicado y tal. Y le empecé a contar al chino que estaba allí, ¿no? Pues cómo iba, ¿no? El tema de, pues yo te pongo un cargador y es gratis, no te preocupes, tal y cual y todo. Y al final de todo, ¿no? Vi que no entendió nada y me dice, ¿cargadores de coche? Sí, allí, segundo pasillo, me mandaba a los cargadores para cargar en el mecherito el móvil, ¿no? Y para cargar el coche. Él se quedó con cargador de coche y para que veas que realmente la importancia de estar conectado, vendedor y comprador en todo momento, porque es que si Claro. no, o sea, no sirve de nada, ¿no? O sea, estar en un meeting, un Teams, una hora con un tío contándole tal, si sabes que no estáis conectados y que lo que tú le hablas no es lo que él se esperaba, esto es fatal, ¿no? Y por lo cual hay que verlo rápido e intentar adaptarte. Y especialmente hoy en día, ¿no? De que al final tienes acceso a información, puedes comparar precios, Exacto, marcas, exacto. mercado. Al final, la casuística, ¿no? La metodología de vengo a hablar de mi libro, que a lo mejor Sí, más correcto. antiguamente se hacía, Y es queda curioso porque totalmente ahora obsoleta. yo me he convertido mucho en comprador de e-commerce, sobre todo para cualquier cosa, ¿eh? O sea, desde los Dodot a un producto electrónico y tal. O sea, raramente voy a la tienda y pienso, jolín, es una pena porque se está vendiendo parte de la venta, ¿no? O sea, tú antes ibas a tiendas porque no había un Amazon y tenías que ir allí, tenías que dialogar, ¿no? Con la persona y tal y cual. Y ahora, eso que dices tú, nos basamos en Internet, o sea, opiniones acerca de iPhone 14. Te lees todo y si te convence lo que te has leído, te lo comprarás. Y si no, te lo comprarás. Con lo cual, yo creo que es muy importante ¿no? Las reviews que la gente va haciendo de productos, vídeos, ¿no? De blogs de gente que hace comparativas en Internet, ¿no? Y yo creo que esto es importante, ¿no? Porque al final la gente se fía más de una experiencia usuario que no del vendedor de toda la vida que te va a explicar las bondades del producto porque sabes que por detrás, es decir, si está Tiene que patrocinado por esa marca, ¿no? Con lo cual te lo venderá sí o sí porque es lo que quiere hacer, ¿no? Mira, esto como una pequeña anécdota y solo con esto acabo. sí, Antes que preguntabas, una anécdota que me encontré yo como comprador, ¿eh? Estaba buscando unas camas para una cama, que me tenía que comprar una cama de 1,80 m y buscando, 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 tenía la cama ya resuelta. O sea, había una persona, una comercial, una chica en este caso, esta cama, súper bien, tal y cual, quédatela, y dije, ostras, perfecto. Y entonces, en un momento dado, cuando ya estábamos ya a punto de firmar ya la hoja, digamos, del pedido y tal y cual, le digo, oye, esto para verano y tal, digo, porque claro, es muy mullida, digo, esto va a ser muy calurosa. Y me dice, bueno, sí, claro, claro, es un poco calurosa, porque claro, como son tan gruesas estas camas, o sea, y en ese momento dije, ostras, pues no es mi cama. O sea, claro. a veces haces una pregunta y depende cómo te contesten, te debes estar muy a la guay, y ella estaba con el tema del pedido rellenando, ya no estaba pendiente Lo que tanto de te la venta, permite sino que estaba ya, había perdido el foco totalmente y la respuesta que me dio fue súper negativa, porque pensé, ostras, yo en una cama que la quiero para una casa de verano, no quiero que me sude la espalda, ¿no? Con lo cual, por eso preguntaba, porque vi que era como muy afelpada. Sí, sí, entonces, ¿sabes? O sea, cambió todo y le dije, no, no, pues mira, pues al final me lo pensaré y tal y cual, y compré otro tipo de cama, ¿no? O sea, que para que veas que al final cualquier mensaje que un comercial dé siempre es importante. O sea, aunque sea el del cierre del pedido y que lo tengas encima de la mesa a punto de correr el boli, siempre puede haber un cambio de última hora, ¿no? Por pequeños matices. O sea, que es 100%. importante estar siempre desde el 0 hasta el 100%, hasta que no tengas el pedido en la mesa, que no bajes la guardia, ¿no? Porque se te puede caer. Conoce a tu cliente y que te conozcan a ti. Exacto, exacto, totalmente. Vamos a entrar en el detalle ya de lo que es el sector de la movilidad eléctrica y vamos a hablar un poquito del mercado, tanto de España como de otros mercados para tener la referencia. Y aquí yo te quería hablar de dinámicas del mercado. Yo hace 5 años viví durante un año en Suecia y ahí vi de que la movilidad eléctrica está 100 años avanzada con respecto a lo que tenemos en España. Teslas por todas partes, puntos de carga y de alguna forma, no sé si por el poder adquisitivo, ¿no? De la población en Suecia, pero una penetración mucho más avanzada de la movilidad eléctrica. ¿Cómo es vender soluciones en base a tu experiencia, soluciones de carga en España, frente a hacerlo en países nórdicos, por ejemplo? Claro, buen punto, ¿eh? O sea, al final, cuando tú quieres vender, ¿no? Si realmente hay mucha demanda
en tu país del que va a ser el consumidor, será mucho más fácil, ¿no? A eso me refiero con que en Suecia la taxa de movilidad eléctrica que hay, ¿no? La penetración es muy elevada, muy, muy alta, de las más altas, digamos. Bueno, en Noruega, digamos que es donde tienen lo más, La pero en meca, ¿no? Suecia, Finlandia, Dinamarca, ¿no? Países nórdicos ha tenido mucha penetración. Y aquí en España, claro, digamos que hay como dos tipos de venta, ¿no? Por una parte, la venta de cargadores enfocado al B2C, que el B2C sería el consumidor final, con lo cual aquí es cada coche que vendo es un wallbox que vendo, más o menos, ¿vale? Para hacer la proporción. Con lo cual aquí sí que va a ir muy vinculada esta venta de cargadores a la venta de vehículos reales que realmente hay en el mercado, con lo cual entiendo que si vendo este año 100.000 coches, más o menos venderé 100.000 cargadores, que pueden ser más o menos, ¿no? Habrá gente que no carga en casa, con lo cual no tendrá este cargador de casa, pero habrá el que tiene 3 cargadores para un coche, ¿no? Yo conozco gente que se suma a la movilidad eléctrica y dice, no, no, es que cargo en casa, cargo en el trabajo y cargo en la casa de la segunda residencia, ¿no? Pues con lo cual ese coche tiene consigo 3 cargadores en vez de uno. Pero luego hay una venta de cargadores que es más la nuestra, cargadores que son de carga ultra rápida, que estos van más instalados en vías rápidas, retailers, centros comerciales y demás, que esto realmente lo que están haciendo es una red, ¿no? De cargadores por toda España. En nuestro caso, aquí en España nos afecta la venta de España y Portugal, es decir, Iberia. Y realmente esto va a una velocidad antes que el coche, ¿no? O sea, que el huevo y la gallina, o sea, tenemos que poner muchos Red. cargadores en vía pública, red, para que luego la gente diga, oye, hay red, compro coche, ¿no? No va al revés. Esto no es de compro coches y luego ir a la red, es al revés, ¿no? La gente tiene que ver esta estabilidad de red en el mercado y una vez veo muchos cargadores, pues en el Burger King delante de mi casa, en el centro comercial, en el gimnasio, oye, pues quizás si me compro un coche eléctrico no lo tendré tan complicado, ¿no? Para cargar. Con lo cual, digamos que nosotros nos hemos anticipado y estamos haciendo una venta, vamos a decir, por encima de la penetración del mercado en España. Con lo cual, digamos que es como si tuviéramos unas cuotas del orden del 20, 25, 30% de ventas de coche cuando realmente es el 5, ¿no? Pero no Ujú. estamos avanzando un poquito al futuro. Y si hablamos a la hora de vender, ¿no? De promocionar principales beneficios de la movilidad eléctrica, ¿cuáles destacas? Bueno, nuestro lema en la empresa es el Planet Pool, ¿no? O sea, lo que intentamos es que el planeta sea más limpio, ¿no? Entonces, electrificar la demanda es fácil y es sostenible y es lo que tiene sentido, ¿no? Es decir, al final, nuestra electricidad la podemos generar a kilómetro cero, podemos tener placas solares en nuestro tejado, podemos tener molinos eólicos en el delta de la Lebra o podemos tener, no sé, otros tipos, ¿no? Pantanos llenos de agua, no es el caso ahora, pero pantanos llenos de agua que bombeen, ¿no? Y nos den energía 100% limpia, ¿no? Sin emisiones. Con lo cual, digamos que la gracia del coche eléctrico es que la energía está en todos lados, es decir, este enchufe ya lo tenemos en casa a día de hoy, lo estamos usando desde que hemos nacido, tenemos Ujú. enchufe y energía en nuestra casa, pero en cambio el petróleo lo traemos de fuera, ¿no? Y tenemos Claro. que depender de países que, oye, que pueden entrar en guerra, que pueden tener conflictos, que de golpe nos cierran un acceso marítimo por no sé dónde y se nos quedan los buques llenos de crudo no sé dónde y no podemos refinar en la Repsol de ahí abajo, ¿no? O sea, al final tenemos una dependencia energética muy alta que con la electrificación ya no dependemos de ella, ¿no? Con lo cual, el mensaje sería muy claro, es decir, si tú puedes electrificarte, esa dependencia va a bajar y, sobre todo, muy importante, el coste lo vas a poder controlar más tú porque te puedes generar en kilómetro cero esta energía que no dependiendo de agentes externos, ¿no? Porque al final el crudo, como todos sabemos, pues viene de lejos y tiene, pues, bueno, pues detrás lobbies y países y guerras y historias, ¿no? Que hacen que pueda oscilar sin que tú como usuario lo puedas controlar, ¿no? Y en cambio la energía es más fácil. Totalmente. Y si hablamos de innovación, normalmente la innovación, como es en el caso del sector de la movilidad eléctrica, viene ligado, ¿no? O muy de cerquita de regulación. Correcto. ¿Cómo influye la regulación en el desarrollo del mercado y cómo se está posicionando España actualmente frente a la movilidad eléctrica? Las regulaciones tienen la parte buena y la parte mala, ¿no? O sea, por una parte impulsan y por otra parte desconciertan, ¿no? Por ejemplo, ahora ha salido un Real Decreto, el 29/2021, que te obligaba a poner cargadores en parkings con acceso público, pero que sean privados, ¿no? O sea, Sí. imaginemos el parking del Corte Inglés. El parking del Corte Inglés les han marcado un ratio que es que cada 40 plazas una sea eléctrica y a partir de 1.000 cada 100 sea una. Pero claro, tú Claro. tienes un parking de 1.000 plazas y te salen un chorrón de plazas eléctricas, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces estas normativas impulsan la movilidad eléctrica, pero por otra parte, por ejemplo, no definieron cuál es el mínimo de potencia que tiene que tener cada plaza. Con Vale. lo cual, un chuco de casa, un enchufe 220 te valdría, ¿no? O, por ejemplo, tampoco te van a decir qué régimen disciplinario va a haber. Es decir, si no lo haces, ¿qué te va a pasar? Tampoco lo dicen, ¿no? Con lo cual, medidas sí, están muy bien, nos ayudan mucho a vender mucho más, pero también tenemos que tener o sea, tiene que tener una coherencia, ¿no? Y nos tiene que ayudar, es decir, tiene que ser una venta, pero que no venga
como por una imposición, sino porque realmente si un centro comercial quiere poner plazas, oye, pues hace un mix, hace una cosa que sea acorde, faséalo en el tiempo. A lo mejor ahora que te obliguen a poner 100 plazas no tiene sentido, pero bueno, puedes empezar por 30, en 5 años monto 50 más y voy creciendo, ¿no? Con lo cual, hay cosas que no ayudan. Por ejemplo, otras cosas que sí que están fomentando también desde Europa, ¿no? Y como regulaciones, el tema del pago con Visa, ¿no? Es otra ¿vale? regulación que nos entra. El pago con Ujú, Visa en los cargadores es obligatorio a partir de este abril de 2024, o sea, hace un mes, con cargadores de más de 50 kilovatios instalados en vía pública, ¿no? Y en vías ¿vale? rápidas. Con lo cual, otra cosa más que fomenta como mínimo que la gente ponga TPV, ¿no? Que ponga un pago con Visa y me ahorro bajar 30 apps, que es lo que tienes que hacer ahora para moverte en coche eléctrico. Y luego otras medidas, por ejemplo, pues más regulatorias a nivel de la certificación de la venta de energía, ¿no? Hay ahora un tema de metrología, que es que los equipos tienen que tener como una pequeña pantallita para ver que realmente los kilovatios que tú estás pagando por esa recarga están validados. Es decir, tú te crees ¿Vale? que el cargador te dice que has cargado 34 kilovatios hora y pagarás por ello 15 euros, pero quien te dice que no has echado solo 31 y te han Un cobrado tema de 34, ¿no? transparencia, no entiendo al final. Exacto, ¿no? Con lo cual, a la que esto se empieza a popularizar y tal y cual, bueno, pues entran otros players, otros actores, ¿no? Y cada vez habrá más gente que tendrá que opinar y que decir según qué, ¿no? Con lo cual, pues bueno, nos estamos poniendo en ello. Pero bueno, al final, yo siempre lo digo, ¿eh? Todo lo que sea normalizar y sacar decretos y leyes y tal que impulse la movilidad eléctrica, siempre van a ser buenos, ¿no? O sea, al final, bien redactados y demás, y que luego la persona que lo interprete, sobre todo, que le ponga cierta coherencia y sentido común, ¿no? Y si ves que una cosa, pues, flaquea, pues que tú lo acabes de dopaminar con algo, ¿no? Para que esto tenga más sentido. Y especialmente la flexibilidad, ¿no? De que al final una regulación sea viva en el tiempo para ir cubriendo esos huecos que al final la innovación va perpetuando y que a lo mejor un primer decreto no cubre porque directamente el alcance de cuando se lanza este decreto pues ni existía. Entonces, Y sobre sobre todo todo, también, Raúl, pensar que muchas normas y tal, a lo mejor llevan 2 años dando vueltas de mesa en mesa, claro, luego cambia el color político, entonces sí, aquello que había por aquí lo corto por aquí, y luego te salen unos pliegos que parecen Frankenstein, porque era como que esto nació con una idea, ha caducado en el tiempo, no se ha actualizado, ¿no? Y te llega una cosa y dices, este documento hace 3 años tenía sentido, hoy no. Y bueno, esto lo vas viendo con algunos tenders públicos, sobre todo, que te echas manos a la cabeza que dices, pero madre mía, o sea, que estáis promoviendo aquí, ¿sabes? Montando mangueras que ya no existen asiáticas en cargadores a fecha 2024, que esto no tiene ningún sentido. O sea pero bueno, poco a poco se va puliendo. y si te pregunto muy brevemente sobre esta transición de marcas tradicionales en esta carrera por ganar la movilidad eléctrica, Tesla y marcas chinas, ¿cómo es este sector? Bueno, es una buena pregunta, Raúl. La verdad es que, mira, yo creo que si estamos a día de hoy como estamos, es gracias a Elon Musk. Es un loco, es un excéntrico y lo podemos catalogar de mil maneras, pero nos ha puesto las pilas, nunca mejor dicho, la movilidad eléctrica, ¿no? Y con lo cual, si a día de hoy estamos en el punto en que un Volkswagen está haciendo coches, que un Toyota hace coches y que un chino hace coches eléctricos, es gracias a que Tesla le ha dado este empujón, ¿no? Con lo cual, yo diría, no todo acaba en Tesla, ¿vale? Hay más lógicamente, más fabricantes, pero ha sido uno de los disruptores, digamos, en la movilidad eléctrica, sin duda, y que ha tenido las ideas muy claras, ¿no? Ponía cargadores cuando nadie todavía los ponía, por ejemplo, aquí en España, ¿no? El caso más cercano que tenemos, ver 20, 30 cargadores en Zaragoza y no había ni coches eléctricos, pero cuando quiso vender el Model 3 y el Model Y, coches a volumen y a mucha venta, pues el cliente lo tuvo claro, ¿no? Y pensó, ostras, pues he visto cargadores de este gente durante muchos años en muchos sitios de España, con lo cual ya no tengo esta barrera, ¿no? Comprar el coche. Claro. Y luego el asiático, a ver, el mercado asiático parece que les interesa mucho Europa, o sea, el asiático le interesa mucho su mercado y de hecho allí están vendiendo millones y millones y millones de coches eléctricos, pero tampoco son tontos y dicen, bueno, si puedo mandar parte de mi producción o muy poca producción a Europa y allí lo vendo a un precio más caro que en mi país y le puedo sacar un poquito de partida también, pues lo voy a hacer, ¿no? Y así es como realmente pues están llegando marcas aquí a España como BYD, como la gente de MG, o Moda, que ha llegado ahora de la mano de Chery, ¿no? O sea, son marcas que están entrando con un producto que se posiciona muy bien en precio y sobre todo en prestaciones, ¿no? Con lo cual, productos muy buenos, muy tecnológicos, muy avanzados, se llevan sistemas de seguridad, hadas de seguridad de pasiva, activa y demás, con 5 estrellas Euro NCAP, o sea, no es un producto para nada malo, sino que entra un producto bueno y a buen precio, ¿no? Y entonces aquí pone en jaque a toda la industria europea, ¿no? Todos los que veníamos comprando Volkswagen, Audis, Mercedes, BMW y demás, se han puesto las pilas, lo están haciendo muy bien, le está costando un poquito coger el ritmo, eso es verdad, porque al final cuando tienes un know-how y una expertise muy de motor térmico, reindustrializarte tanto en plantas como en personas es complicado porque es un cambio totalmente de chip,
y de Ujú. paradigma, y que los revenues vas viendo que se van diluyendo entre unos u otros, pero, pero es interesante, es una buena carrera y yo creo que hay mercado para todos. Y bienvenido al asiático, bienvenido al americano y bienvenido quien quiera hacer coches eléctricos para empujar todo esto, ¿eh? O sea, con lo cual yo creo que el mensaje es positivo siempre, Al final unos abren el mercado, otros lo democratizan y hay espacio para para cualquier todos. segmento y para cualquier marca. Exacto, y habrá Totalmente de el acuerdo. típico que es muy fidel, ¿no? A marca europea y lo va a hacer así, y el que quiere explorar nuevos mercados, y detrás de un MG y tal y cual hay grupos súper grandes, ¿eh? O sea, está Geely, está SAIC Motor, está Chery, son grupos brutales que si buscáis información en internet alucinaréis lo que facturan estas empresas en sus países, ¿eh? Con lo cual, digamos que podemos estar tranquilos que son monstruos de automoción muy importantes. Muy bien, pues arrancamos la siguiente sección. Vamos a hablar de la venta, ¿no? De la venta de soluciones de Mm, movilidad eléctrica y en este caso un poquito más enfocado a lo que hacéis desde Kempower, que es al final una empresa finlandesa, valga la mm. redundancia, antes hablamos de los Sí, sí, países nórdicos y correcto. que entienda, ¿no? Un poquito el usuario, porque seguramente muchas personas que nos escuchen todavía no han pasado al lado verde, pues que Mm. puedan entender, oye, diferencias entre producto, competencia, también a la hora de utilizar estos cargadores y hablar un poquito de venta, ¿te parece? Perfecto. Oye, pues empezando por el producto. ¿Cuál consideras que es el producto estrella que vendes y por qué? Bueno, tenemos una solución que es pionera en el mercado y realmente ahora parece que todos los competidores este año ya están anunciando que la van a lanzar en el ¿Vale? 24-25, pero les llevamos 2 y 3 años de ventaja, ¿no? Nuestra solución, a diferente de la competencia, es una solución que llamamos de Power Unity Satélites, es decir, por un lado instalamos potencia y por otro lado el dispensador, ¿no? Y aquí lo que conseguimos muy bien es que aunque el CAPEX quizá inicialmente sea un poquito más alto que la competencia, es decir, sea una solución un poquito más cara, luego el OPEX, es decir, la manera que tienes tú de ganar dinero con esta instalación que has hecho es mucho más elevada, ¿no? Es decir, puedes llegar a vender un 30, un 40% más de energía con la misma instalación que tu competidor, ¿no? Y esto se hace gracias a que nosotros lo que hacemos es concentramos toda la potencia en una zona y la reparto con varias mangueras, con lo cual los coches son los que serán capaces de hablar entre ellos con el sistema y de coordinarse de la mejor manera posible para que tú, de una manera más eficiente, repartas la potencia que tienes contra todos los coches que cuelgan de ti, ¿no? En ¿Vale? cambio, para entendernos, la solución tradicional, vamos a decirlo así, eran standalones, es decir, cada cargador era un cargador, un coche, un cargador, un coche, con lo cual, como no hay interferencia de comunicación entre coches y módulos de potencia, digamos que tú vas a destinar una potencia solo para un coche en cada una de las mangueras. En cambio, aquí nosotros repartimos, ¿no? Y abrimos más el abanico de cómo repartimos la potencia. Con lo cual, este producto estrella nos diferencia del resto y realmente, como te digo, es muy buena solución porque realmente la gente pues, empezaba a hacer el copy-paste y en breve tenemos otras soluciones de mercado bastante similares. Súper interesante al final lo que comentas, ¿no? Es a lo mejor una inversión inicial superior, pero el retorno de cómo maximizas esta solución es mucho más óptimo que tener una estación de carga con una manguera. Es que Supongo. realmente todo en esta vida, ¿no? Si lo enfocamos en venta, ¿eh? Mucha gente se queda solo con lo que vale, lo que compras, ¿no? Y al final Eso. es, bueno, lo que vale, pero luego cuánto tiempo me va a durar esto y cómo funcionará en el futuro, ¿no? O sea, nosotros, aparte de esto que te comentaba, ¿no? Que entregamos mejor la energía, también tenemos una cosa que es la escalabilidad. Es decir, tú puedes ir ampliando este hub con más potencia o más mangueras y manteniendo un CAPEX inicial más alto, pero luego el CAPEX se diluye, ¿no? Porque esta ampliación es más barata que empezar de cero con otro cargador, ¿no? Con lo cual, sí que es verdad que cuesta un poco, y más cuando hablas de un proyecto en concreto, porque cuando vas a un proyecto, tú tienes una partida económica, una partida técnica, una partida que a veces es un poquito más subjetiva y demás de las empresas, y en la partida económica a veces cuesta mucho defender esto y pesa más lo económico que luego ese estudio a 5 o 10 años vista, que es donde ahí vas a ganar mucho más dinero y va a funcionar, ¿no? Con lo cual, lo que sí que vemos es que las empresas que se dedican a movilidad eléctrica entienden perfectamente Kempower y compran Kempower. Y muchas empresas que piensan solo en el corto plazo o en la inmediatez, dicen, no, no, es que esto es más caro que el otro, compro el otro. Bueno, vale, pues estupendo. Pero las empresas que se dedican a ello, que han hecho los números, que tienen un business case delante con un Excel, dicen, estos tíos saben lo que están fabricando y con estos ganaremos mucho más dinero, ¿no? Con lo cual, Vale. bueno, o sea, siempre es lo que decimos, ¿no? La venta hay que mirar un poquito más allá, ¿no? Y qué me costará mantenimientos y qué me costará la operativa y cuánto podré ingresar, ¿no? Gracias a esta solución. O sea que, bueno, es una venta que no queda solo en el día de la venta, sino que intentas acompañarla durante el tiempo.
Está muy mal visto el tema de la copia, pero dicen que te copien es un buen motivo, ¿no? Es No, no, totalmente, una buena totalmente. señal. Sí, sí, o Así sea, que enhorabuena en ese sí, sentido. sí. Y hablando de esta venta cerrada, ¿no? Yo en el sector de la tecnología lo que se habla es de que un contrato como tal firmado no pesa tanto si el onboarding del cliente, esta primera experiencia del usuario no es buena, porque básicamente pueden rescindir el contrato y quedarte, ¿no? Al final, con nada. ¿Cómo aseguras desde vuestro lado una experiencia de carga positiva y eficiente, especialmente para estos usuarios nuevos que transicionan, ¿no? al sector eléctrico? Multidiomas, servicios de pago con Visa ya incorporados con nuestro equipo para que sea más fácil la activación de recarga. Se crean códigos QR para seguir el proceso de carga, aunque no sea una cosa nuestra, lo hacemos porque queremos, pero bueno, así ayudamos también al que ha vendido, ¿no? Con lo cual, pues, vamos un paso más allá y ponemos a un cliente en el centro que no es nuestro, pero que también al final nos va a reportar que si ese cliente habla muy bien y hace una reseña muy buena a nuestro cliente, este Ujú. querrá comprarnos más, ¿no? Con lo cual es una cadena y al final, pues por eso también le damos mucha importancia, ¿no? Y yo creo que aquí también los nórdicos, nosotros los nórdicos, son gente súper honesta, súper seria y esto lo tienen muy claro, ¿no? O sea, el ADN de la gente de Finlandia, yo lo he visto hace relativamente poco, llevo un año y medio en Game Power, pero veo que sí, ¿no? Que tienen mucha vocación de satisfacer al cliente, ¿no? Con lo cual yo creo que esto viene del ADN de casa y luego, pues, ¿no? Lo vamos extendiendo a todos los países donde estamos. Tu primer éxito en el sector de la movilidad eléctrica y cuál es la objeción que tienes que gestionar más a menudo. A ver, el primer éxito de movilidad eléctrica, ostras, yo recuerdo cuando estaba en Circontrol, tuve que ir un viaje a LATAM, ¿no? A México, y volví con un pedido de 1000 cargadores, o sea, eran wallbox de casa, no era una cosa tampoco, a nivel económico no era muy caro, pero claro, el número 1000, ¿no? Y dijeron, oye, pues mira, yo pensé, aquí venderé 10 cargadores y ya está, ¿no? Sí, Y me sí. acuerdo que en una reunión era un cliente muy importante que trabajaba para Nissan, para Renault, para BMW, y realmente dijeron, no, no, pues esto hay que empezarlo a mover con fuerza y tal, yo te pido ya 1000 unidades, que de hecho cuando fueron 1000 es como que no me lo creía, ¿sabes? Y sí, sí, de hecho cuando llegué aquí a fábrica entramos el pedido y dijimos, qué pasada, tuvimos que fasear el proyecto, ¿no? En varios envíos, porque claro, 1000 cargadores ocupa mucho. Y fue un proyecto muy chulo, ¿no? O sea, al final, yo creo que muchas veces recordamos proyectos por el orden de magnitud de volumen, ¿no? De euros o de volumen de facturación. Pero yo creo que los proyectos, más allá de esto, a mí lo que me hacía más feliz de un proyecto, por ejemplo, hace poco hemos hecho uno aquí en San Cugat, es ponerlo en marcha, ver que el cliente está contento. Esta mañana me llamaba, oye, ha venido hoy un tío a cargar un Audi Q4 de Tron, qué chulo, que no sé qué. O sea, ver que realmente la gente está como, ¿no? Que se pone caliente con esta venta que le has hecho tú, que dices, hostia, estás súper Total. contento y dices, esto es lo chulo, ¿no? Que al final he vendido algo y el feedback que tienes del cliente es hasta más positivo que el tuyo, ¿no? Es que el tío está súper contento, ¿no? Y al final yo creo que esto hace mucho. Con lo cual, yo creo que siempre hay una parte muy positiva cuando haces una gran venta, ¿no? Un one shot con una cifra muy chula, porque esto a nivel económico, pues los que somos de ventas y tenemos bonus, pues lo agradecemos. Pero luego, por otra parte, la parte de satisfacción, ¿no? De saber que el cliente que le has vendido, oye, pues gracias a eso, pues está siendo, pues, qué sé, su huella de CO2 de la empresa ha disminuido porque se ha electrificado o otras cosas, ¿no? Otros beneficios que van a colación de la venta que has hecho. Todo lo que está detrás de los números, que al final es lo que realmente el Exacto, cliente, ¿no? Percibe. exacto. Sí, 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 correcto. Qué bueno. Y la objeción más típica, no sé si es el coste de la inversión, ya has comentado, o tienes alguna Sí, objeción a la que te bueno, enfrentes diariamente. sí, a ver, yo creo que el tema del coche eléctrico se está dando tanto bombo y no está yendo al ritmo que a lo mejor se espera, que a veces hay un poquito como, no de desesperación, pero de desánimo, ¿no? O sea, ves que hay operadores, no, es que he montado esto y nadie viene a cargar, ¿no? O sea, hay hubs, hay zonas, claro, todos querríamos montar un cargador en Plaza Cataluña que pasan muchos coches, ¿no? Y que Claro, cargan mucho, pero hay que montar cargadores en Teruel, que vendrá un tío el domingo, y hay que montar cargadores en, yo qué sé, en Galicia, arriba de todo, en un pueblecito perdido, ¿no? Y con lo cual, aquí hace falta un poquito de resiliencia, ¿no? O sea, las empresas muchas veces se piensan que invirtiendo en cargadores eléctricos enseguida vendrá el dinero muy fácil. Nosotros siempre hablamos de unas ventanas de tiempo, de unas inversiones de 10 a 15 años, cuando montas un ujú, hub de recarga, y que los primeros 5 normalmente es una pérdida. Es decir, el break-even de una instalación de coche eléctrico hasta el año 4 o 5 no llega y a partir de ahí generas un poquito de caja, ¿no? Positiva. Sí que nos estamos reinventando, estamos montando proyectos, por ejemplo, ahora muy chulos con opción leasing, que esto lo que permite es, bueno, pues trocear esta inversión del proyecto a 5 años y así desde el minuto 1 ese cargador, esa primera cuota ya se paga con esas recargas, ¿no?
Y claro. al final ya nunca entras en números en cash flow negativo, sino que siempre vas con pasta, 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 pasta. Y en el año 5, cuando ya tengas casi esto pagado, es que va a generar 5 o 10 veces más lo que generaba el año 1, ¿no? Pero nunca has perdido dinero, con lo cual, bueno, hay que reinventarse, ¿no? Yo al final creo que hay fórmulas muy buenas. Gracias a Dios tenemos bancos detrás pues que están muy por la labor de la movilidad eléctrica. O sea, la gente, todo el mundo ve la movilidad eléctrica con buenos ojos y Ujú. es fácil obtener líneas de crédito y financiación para ello, ¿no? Con lo cual, pues hay que aprovecharlo. Y sobre todo, planes de inyección del MOVES, el MITECO, ¿no? O sea, planes europeos y españoles para la movilidad eléctrica, que a veces son a fondo perdido y con lo cual te pueden dar subvenciones del 30, 40 hasta el 80% para electrificarte, con lo cual hay que aprovecharlo. Totalmente. Hay cierta similitud también entiendo por lo que comentabas en cuanto a inversión y retorno con el sector de las placas solares, ¿no? Que también está Totalmente, en es lo auge, por mismo. lo tanto, Todo lo que sea una inversión que inicialmente es alta, pero que el retorno es un poquito más largo, pero también se entiende que la vida útil de esos productos serán largos, ¿no? Con lo cual, bueno, hay que echarle números, hay que cruzar el desierto, que dicen muchos, ¿no? De estos 2, 3 primeros años son delicados, son duros, son ujú, de invertir, 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 pero algún día sembrarás, ¿no? Y recogerás todo lo que has sembrado, con lo cual yo creo que este es la buena noticia será esta, ¿no? Que en algún momento recogerás. mentalidad a largo plazo. Exacto, a largo plazo, sí. La cortoplacista en movilidad eléctrica todavía hoy no funciona. Muy bien, Ferran, pues llegamos a la última sección, esta sección de preguntas atípicas y reflexiones. Te Mm, traigo 2 preguntas, a ver qué te parecen. perfecto. Muy bien, pues oye, si tuvieras que convencer a alguien para que pasara de un coche de combustible a uno eléctrico, ¿cómo lo harías? Con un Excel. Es poner números encima de la mesa. Es tan fácil como esto, ¿eh? Yo, la verdad, en casa tenemos 2 coches eléctricos. El mío, que es de empresa, y un eléctrico, que es el de mi mujer, el segundo coche que tenemos en casa. Y no he hecho números con el coche de Sara, de mi mujer, pero salen los números seguro, mucho mejor. Lo compramos segunda mano y en un ¿Vale? Excel seguro que saldrían los números. Es decir, no pagas zona azul, las revisiones son casi nulas o cero, la recarga la puedes hacer muchas veces en cargadores que todavía son gratuitos en la ciudad, el seguro es más barato porque está premiado por ser un coche eléctrico. O sea, al final, quien se quiera comprar un coche eléctrico, más allá de que lo pruebe y que le guste, que le encaje y que tenga presupuesto para hacerlo también desde el minuto cero, pero bueno, también hay financiaciones y todo. Pero lo que le diría es, cógete un Excel, calcula muy bien qué te has gastado este año en carburante, en revisiones, en ITV, tal y cual, ponlo todo, calcula, haz un escenario de tal y es que salen los números. O sea, es que sale el número seguro. O sea, tiene que ser un caso muy raro que a alguien no le salgan los números y que ese sobrecoste de la pequeña cuota eléctrica, ¿no? Porque el coche eléctrico suele ser un poquito más caro que el térmico, un 20-25% ahora, no mucho más, comparando a un Golf con un ID3, por ejemplo, ese pequeño diferencial de cuota se paga solo. O sea, con lo cual está más que amortizado. Una venta por evidencias, ¿no? Al final, Sí, mostrar. totalmente. Y sin tener que, bueno, sí, luego te dirán, no, pero si quiero ir a Cádiz, tengo que hacer 3 paradas, sí, es cierto. Pero bueno, en cada parada puedes tomarte una Coca-Cola y haces el viaje a Cádiz y cargas y ya está, ¿no? Pero siempre miramos la excepción, muchas veces marca el motivo de compra, ¿no? Y no hay que mirar la excepción, hay que mirar el día a día, lo que haces, y si eso te vale el 95% de tus usos, jolín, pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y tira para adelante. Totalmente. Y oye, para cerrar, si nos ponemos un poco visionario, imagínate que te doy una varita mágica. Si ¿Sí? pudieras diseñar el cargador del futuro, ¿cómo ¿Sí? sería? Mira, el cargador del futuro, ahora tenemos una historia encima de la mesa y es que tenemos mucho robo de cobre. El cobre está subiendo mucho de precio y nos Ujú, están robando mangueras por todos lados. O sea, se ¿vale? ve que han visto un nicho de mercado que es cortar la manguera y vender el cobre por ahí. Y mi cargador del futuro sería con carga inductiva o inalámbrica, ¿no? Es decir, igual que hacemos ahora con el móvil, ¿no? Parecía imposible cargar el móvil sin un cable y ahora yo en mi casa lo pongo en la mesita de noche con una carga inductiva y ya está, ya no hay cable, es de noche, no veo dónde está el cable ni el conector, meto ahí, pim, y veo que carga, pues ya está, tranquilo, ¿no? Pues la carga inductiva sería un punto muy bueno para el futuro y sobre todo también, y no es un tema de futuro, es un tema de presente, el coche y el cargador tienen que hablar el mismo idioma y dejarnos de apps y de visas y de historia. O sea, conectas la manguera, sabe que este coche es de Ferran, que va con esta visa vinculada, le cobro esto y se ha acabado, ¿no? Con lo cual, facilitar mucho esto le va a facilitar mucho la vida. Yo me acuerdo un día le dejé el coche eléctrico de mi mujer a mi madre y el único problema que hubo fue la recarga. O sea, todo lo Claro. demás, conducir un eléctrico es mucho mejor, mucho tal que un térmico, pero el momento de la recarga, claro, contarle a ella, mira, ahora abres aquí, esta es la manguera y conectas y le pulsas la pantalla, o sea,
para una persona de 70 años se hace un poco tedioso, para un joven no, pero para una persona de 70 años quizás un poco tal. Si fuera solo coger, conectar como la manguera de gasolina y ya está, y aprietas el botón, pues estaría muy, muy fácil, ¿no? Y esto yo creo que vamos hacia aquí, Raúl. Yo creo que estamos yendo en buena dirección, pero bueno, todo llegará. Reducir al final la barrera tecnológica para que la Sí, adopción sea mucho más simple y sí. después Y más seguimos. porque la tecnología ya está aquí, ¿eh? O sea, no es que sea ciencia ficción, es que el coche lleva unos protocolos, bueno, es la ISO 15118, es un estándar de comunicación vehículo-infraestructura, que tú le conectas, te escupe los datos. Esto el señor Elon Musk lo tuvo muy, muy claro desde el principio, ¿no? Tesla que se le sale a relucir. Bueno, montó su coche, su infraestructura, los coches hablan entre ellos y ya está. O sea, no, nunca tienes que bajarte una app ni nada, a no ser que quieras, ¿eh? O sea, puedes bajarte la app, pero si no quieres, no hace falta. O sea, con lo cual yo creo que mejorar por ahí estaría bien. Genial. Oye, pues con este cargador del futuro Mm. cerramos, Ferran, esta entrevista. Agradecerte en mayúsculas por compartir tu experiencia y tus conocimientos y por aceptar la invitación. Nada, a Y vosotros, un placer y bueno, para lo que necesitéis ya sabes dónde estoy. preguntarte de cómo podemos contactar contigo. Vamos a decir, ¿no?, de que Ferran tiene un canal de YouTube súper exitoso. De hecho, felicidades porque hace poco has recibido el reconocimiento, ¿no?, este Mm. premio, donde en este canal, ¿no?, comparas y compartes experiencias propias sobre la movilidad eléctrica, testeando diferentes coches. Sí, Entonces, correcto. Luego, ¿cómo? como hobby, mucha gente se piensa que es parte de mi trabajo y es un hobby que empecé hace unos 3 años, justo abrí el canal en pandemia. Y básicamente, como decías tú, Raúl, es explicar en primera persona y con la familia dentro, tengo 3 niños súper pequeños, el Ujú. cómo meter los niños, cómo meter el ISOFIX, cómo caben las cosas en el maletero, ¿no? O sea, más allá de contar si un maletero tiene 500 litros o no, que esto me daría igual, si entra el maxi cosi, el carrito plegable y las maletas, es que va bien, y si no, es que no, ¿no? Con lo cual intento hacerlo más cercano, ¿no? Y bueno, esto es chulo porque también te da, pues, bueno, conocimiento del mercado, ¿no? De cómo van los coches y sobre todo también de infraestructura de recarga, ¿no? Porque cada uno, pues, me paro en equipos de la competencia o nuestros para ver qué tal responde el coche y bueno, al final todo es aprendizaje. Totalmente. Bueno, pasión y profesión todo Exacto, junto, todo contándolo junto. desde primera experiencia, desde primera persona, que al final es lo que Es el mejor comentábamos antes, cóctel, ¿no? correcto. Yo Sí, creo que es sí, el contenido más real y más cercano para cualquier persona que quiera contrastar o quiera entender, ¿no?, cómo funciona cada una de estas marcas. correcto. Así que súper interesante. Invitamos a la audiencia a seguirte en el canal. Si nos puedes decir el nombre exacto. Sí, de hecho, hay que buscar solo Ferran Menescal en YouTube y ya sale. O sea, al final no busqué un nombre que era Ibi Channel, pero bueno, como Ibi Channel hay mil cosas y al Claro. final lo reduje a mi nombre y apellidos, ¿no? Que al final, como Menescal es un apellido poco frecuente en España, de hecho viene yo creo que de Argentina, que hay cantantes que se llaman Menescal allí, pues aquí es fácil, ¿no? Y al final la gente se acuerda y lo busca así y ahí veréis que hay todos los vídeos y bueno, hay un poquito de todo, ¿eh? Híbridos enchufables, eléctricos, puros, no puros, con lo cual yo creo que está muy bien. Genial. Oye, pues con esta referencia, Ferran, te doy la despedida y agradecerte de nuevo por tu participación. Gracias a vosotros y enhorabuena por el podcast, por el canal, que tiene muy buena pinta. Muchísimas gracias. Y gracias también a ti por estar un día más escuchando Se Vende Humo y nos vemos próximamente en el próximo episodio.